¿Cuántos pueden dar un grito de alegría? Eres tú la razón de que la vida tenga otro color, una nueva canción, melodía que alegra el corazón. Quiero tenerte siempre junto a mí, mi Jesús, en cada uno de mis días. Vivo en alegría, pues conmigo vas. Siento tu presencia en cada palpitar. Pongo mi mirada solamente en ti. Levanto mis manos solo para ti, por siempre te amaré. Hola, ¿qué tal? Gracias, amigos, familiares, iglesia de Cima Vida Nueva. Gracias por agendar este día y conectarse a nuestra transmisión en vivo y ser parte de nuestros servicios en línea. Recuerda, domingo a domingo a las 10 de la mañana tenemos una cita como iglesia. Quiero recomendarte, reúne a tu familia. Recuerda que ahora tú tienes esa asignación de dirigir la iglesia en casa. Explícales el motivo de la reunión que estamos teniendo en casa. También quiero animarte a que interactúes. Ten tiempo de interacción, participa, puedes hacer preguntas si tienes alguna petición, alguna necesidad. También es el tiempo, eso es lo que resulta de ser iglesia, que podamos compartir, que podamos interactuar, participar y aún poner nuestras necesidades para que juntos durante la semana podamos tener ese tiempo de oración por tus necesidades. También promueve los servicios, es muy importante, compártelos en tu perfil, ya sea si es de Facebook, si es de Instagram, si tienes YouTube, pues compártelos en tu perfil, invita a tus familiares, invita a tus amigos a que se conecten semana a semana, promueve los servicios de tu congregación, de tu iglesia. También prepárate para gozarnos juntos este día. Hoy en este día, el equipo que semana a semana estamos llevando a cabo esto, nos reunimos para poder transmitir la reunión, poder transmitir el servicio. Nos preparamos para compartirte una palabra fresca para tu corazón. Entonces prepárate para gozarnos este día, para gozarnos como iglesia. Súbele de volumen y gózate y dale lo mejor a Dios en este día que el Señor ha creado para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Vamos a gozarnos el día de hoy. Muy buenos días, iglesia. Espero que en esta mañana estemos listos para juntos exaltar el nombre de Dios. Anima a tu familia, a tus hijos. Este es el día que el Señor ha hecho, el día que el Señor ha creado para que nos alegremos y nos gocemos en Él y juntos cantar aleluya a nuestro Rey que vive y reina para siempre. Aún en medio de esta circunstancia en la cual estamos viviendo, Dios sigue siendo Dios y Él merece honra, gloria, alabanza de su pueblo. Así es que, iglesia, somos iglesia juntos y de donde estamos juntos vamos a alabar a Dios. Aleluya. ¿Y dónde estás? Ayúdanos con tus manos.
Muy buenos días, iglesia, amada familia de Cima Vida Nueva, amigos, familiares que se conectan semana a semana en nuestra transmisión del día domingo. Hoy estamos nuevamente desde aquí, desde la plataforma de las instalaciones de Cima Vida Nueva, para llevarles una palabra, un mensaje a su corazón con la finalidad de que el cuerpo de Cristo sea edificado, sea fortalecido. Bueno, es un día domingo, es un día familiar, pero lo hemos adoptado este domingo de 10 de la mañana para ser iglesia juntos, para juntos reunirnos e animar a nuestra familia a ser iglesia, a que es la oportunidad de alabar y glorificar a Dios bajo estos términos en este momento. Bueno, estamos esperando que esto rápidamente pase y podamos realmente llegar a esa normalidad a la cual la iglesia ha sido llamada a tener, ese tipo de economía, ese tipo de compañerismo como iglesia juntos. Bueno, y esta mañana, iglesia, es mi deseo en mi corazón dejarles esta palabra escritural, esta palabra que va a ser un fundamento para tu vida. Espero que prepares tu corazón, prepares tu entendimiento para recibir este mensaje. Este mensaje no es muy usual dentro de una plataforma en las iglesias, pero quiero que tú tengas un corazón abierto. De momento no, como quisiera decirte, no lo tomes tan directamente, solamente el tema de esta mañana es el problema del evangelio mezclado. Ya con el título, ¿verdad?, te pone alerta, ¿verdad? El problema del evangelio mezclado. Y bajo la serie que estamos llevando en este mes, Gracia, el secreto para una vida victoriosa. Creo que parte de lo que a veces viene a bloquear la vida victoriosa en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios, es realmente el resultado negativo de mezclar, ¿verdad?, el evangelio. Y el evangelio significa buenas nuevas. Cuando hablamos del evangelio completo, hablamos del evangelio que trae buenas nuevas a los quebrantados, buenas nuevas a los pecadores, buenas nuevas para el hombre, para el ser humano. Entonces, es nuestra responsabilidad como iglesia compartir buenas nuevas, no malas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas de gran gozo, que al recibir esas novedades de vida a través de la palabra de Dios va a traer un fundamento, va a traer un gozo, va a traer una alegría, un ánimo en cada uno de nosotros. Pero hay ciertas situaciones que a veces la iglesia no nos damos cuenta. Yo lo he venido percibiendo en estos últimos años, y es por eso que hemos profundizado un poco más sobre entender la gracia, entender lo que es todo lo que tiene que ver con la vida y la persona de Jesucristo. Hablamos y sabemos que el hablar de la gracia, estamos hablando de Cristo mismo, del Hijo de Dios mismo. Estamos hablando realmente de la administración. La gracia es la administración para administrar las riquezas del reino. Para poder administrar las riquezas del reino de Dios, necesitamos entender la gracia, que hemos sido salvos por gracia. ¿Sabes por qué muchos creyentes en la actualidad tienen una perspectiva confundida de Dios? Hay mucho creyente con una perspectiva errónea y confundida de Dios. ¿Sabes por qué hay mucho creyente que vive creyéndose salvo y a la misma vez condenado? ¿Por qué los creyentes piensan que Dios a veces se enoja con ellos y otras veces se agrada de ellos? Mucho creyente vive así. Vive de esa forma, creyendo que Dios de un momento a otro se enojó con ellos y después hacemos ciertas cosas para agradar a Dios y Dios se contentó con nosotros, ¿no? ¿Por qué hay tantos creyentes que creen que Dios algunas veces los castiga con enfermedades, los castiga con dolencias y terminan utilizando tales medidas con sus propios hijos, con la propia iglesia, con los propios semejantes,
¿Cuál es la causa de esta aparente esquizofrenia espiritual que existe en el cuerpo de Cristo actualmente? Porque eso es lo que estamos viviendo en este siglo XXI, siendo una iglesia de un nuevo pacto, siendo el resultado poderoso de la remisión de esa sangre derramada, donde se impartió la vida de Cristo a través de un nuevo pacto. Vivimos una aparente esquizofrenia espiritual dentro de la iglesia actualmente. Esta confusión, iglesia, surge de lo que se llama galasianismo. Yo esta mañana quiero que usted vaya haciendo anotaciones y tenga su corazón dispuesto y abierto. No le cambie, como dice, no se vaya a otra página. Escuche lo que voy a decir y ya después des el tiempo para que el Espíritu de Dios traiga sabiduría y revelación y le revele bajo un entendimiento a su corazón. Esta confusión, iglesia, surge de lo que se llama galasianismo, esta mezcla del evangelio que viene a robarnos. Esa mezcla viene a robarnos las riquezas, viene a robarnos lo que ya se hizo en la cruz, pudiendo adoptar, pudiendo abrazar lo que nos pertenece. Nos insta a tener que hacer tantas cosas para poder obtener lo que ya se nos ha sido concedido en Cristo. Entonces, esta confusión surge de lo que se llama galasianismo. El galasianismo es esencialmente una mezcla de dos pactos. Es la mezcolanza de enseñanzas acerca de Dios que contienen un poco de ley y un poco de la gracia. La iglesia de Galacia batallaba con esto, mi hermano. Pablo exhortó duramente a los gálatas, porque obviamente consideraba este asunto muy serio y un asunto muy delicado. Pablo exhortó a la iglesia de los gálatas de una manera muy fuerte. Y hoy quiero darte algunos rasgos del problema con esta mezcla. Yo sé que vas a estar interesado, porque a veces no nos damos cuenta, pero vivimos el evangelio en este tiempo de un nuevo pacto mezclado. Mire, el primer rasgo del problema con la mezcla es, número uno, la mala doctrina es peor que la mala conducta. Sí, iglesia, sabemos que la conducta es importante. Tu conducta como hijo de Dios debe ser acorde en lo que tú eres, un hijo de Dios. ¿Verdad? Pero la mala doctrina, la mezcla, nos hace enfocarnos, ¿verdad?, en lo que hacemos y no en lo que somos. Los gálatas habían empezado su vida, fíjate, en el espíritu. Y la estaban terminando en la carne. Empezaron en el espíritu, empezaron con la gracia y empezaron a terminarla en sus propias fuerzas, en lo que ellos creían que podían hacer para sentirse merecedores. La habían empezado en la gracia y la estaban anulando con la ley. Nunca encontrarás, escuche esto, a Pablo diciéndole a los creyentes en la iglesia de Corintio: oh corintios insensatos. No. Y sí que eran un desastre la iglesia de Corintios. Todos los que hemos estudiado la palabra nos damos cuenta que la iglesia de Corinto había muchos problemas, había mucho desastre. Los corintios participaban en todo tipo de pecado. En peleas, participaban en envidias, en celos, se prostituían, demandas entre ellos en los tribunales, eran controladores, había manipulación y la lista sigue, iglesia. Y malutilizaban los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu fluían de una manera muy buena, muy tremenda. Pero había todo tipo de inmoralidad. Sin embargo, mi hermano, ni una sola vez se les llamó corintios insensatos. Pablo nunca les dijo a ellos que eran corintios insensatos. Si estudias la Biblia, iglesia, no encontrarás ni un solo ejemplo. Por el contrario, Pablo afirmó a los corintios diciéndoles en 1 Corintios capítulo 1 versículos 7 al 9, fíjate lo que cómo se dirige Pablo, cómo se expresa con los corintios, con esta iglesia que tiene una conducta reprobable. Mire, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Pablo se dirige a ellos, dice, esperando que Dios se manifieste en sus vidas, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Ahora observemos claramente el modo y el tono de Pablo cuando se trata con la iglesia de los Gálatas. Fue diferente. Y lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, oh Gálatas insensatos. Fíjate cómo cambió su acercamiento, cómo cambió el dirigirse a ellos. Le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar o vas a acabar por la gracia. Mira, iglesia, la mala doctrina es peor que la conducta, que la mala conducta. Pablo estaba muy enojado, sí, estaba molesto con lo que estaba sucediendo en Galacia, y estaba dejando bien claro su descontento, su inconformidad. La reacción de Pablo revela lo que es prioritario, iglesia, para Dios. Está claro que ante los ojos de Dios, creer la mala doctrina es peor que mostrar mala conducta. Y espéreme, no se me adelante. Yo sé lo que usted está pensando en este momento. Yo sé lo que está diciendo. ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Que está bien tener una mala conducta? No, mi hermano, ahorita me va a ir entendiendo. Te lo vuelvo a repetir. Para Dios, la mala doctrina es peor que la mala conducta. Cuando se trató de la mala conducta en Corinto, porque Pablo fue amable, fue tranquilo hacia los creyentes de Corinto, no los condenó, como tú comprenderás en nuestro tiempo, ¿verdad? Vemos un hermanito ahí débil, vemos a alguien que es cristiano, y en vez de levantarlo, en vez de ser buenos samaritanos, ¿verdad?, lo terminamos de acabar porque lo estamos juzgando por su conducta. Sí, sabemos que el hermanito está mal, está tropezando, a veces cae, a veces se levanta, a veces se radica con Dios, a veces le pide perdón a Dios y a veces vuelve a sentir lo mismo. Pablo se dirigió a ellos, a los corintios, de esa forma. Sabía cuál era. Pero la mala doctrina, cuando se dirige a los Gálatas, la mala doctrina es peor que la mala conducta. Pablo fue amable y tranquilo hacia los creyentes de Corinto, porque sabía que la gracia de Dios podía ocuparse de su mala conducta, a predicarles el mensaje de buenas nuevas de gracia de Jesucristo. Pablo sabía que podría manejar su mala conducta, por eso fue capaz de hablarles positivamente a los corintios, incluso decirles en el versículo 4. En el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 1 versículo 4 dice: gracias Dios, doy a mi Dios siempre por vosotros. Fíjate, Pablo lo que está haciendo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pero cuando se trató de la mala doctrina en Galacia, él reprendió a los creyentes porque anulaban la gracia de Dios. ¿Sabe cómo la anulaban? Mezclándola con la ley. Y mire, nos lo confirma Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 7. Dice: estoy maravillado, estoy atónito de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y lo dice el versículo 7: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Iglesia, la mala doctrina es peor que la mala conducta. Pablo había predicado el evangelio de la gracia a los Gálatas, pero descubrió que había judaizantes introduciendo elementos de la ley, mezclando la gracia de Dios con la ley. Iglesia,
no tengas en poco este problema. Es un grave problema. Es un grave problema que hoy en día, en este siglo que vivimos, en este momento que estamos viviendo, la iglesia viene mezclando ley y gracia, antiguo pacto y nuevo pacto. Es un grave problema, y esto enojó mucho a Pablo, ya que Pablo estaba consciente por revelación de ser lleno del Espíritu de Cristo, y se enojó. Y su enojo fue inspirado por el Espíritu. Creo que nos beneficiaría, iglesia, en gran manera entender realmente por qué la mezcla de la ley y la gracia enojó tanto a Pablo. Lo enojó demasiado. Así es de que, iglesia, el Evangelio de la gracia es la misma vida de Cristo, manifestándose, expresándose, llenando todo nuestro interior, todo nuestro ser. ¿Por qué habremos entonces de ocuparnos de los asuntos de la ley, cuando será imposible que tú y yo podamos cumplir al pie de la letra la ley? La ley fue cumplida por Cristo y fue escrita ahora en nosotros, ahora en una nueva vida del Espíritu. Número 2, el segundo rasgo del problema con la mezcla. Estoy hablando del problema de un evangelio mezclado. Vamos a ver el segundo rasgo del problema, o segundo efecto del problema con la mezcla. Número 2, la gracia es la solución a la mala conducta. Sí, iglesia, dices tú, bueno, hay mala conducta, ¿por qué tenemos que dejar pasar esto? ¿Verdad? La gracia, cada vez que escucho de la gracia, hay pecado, y qué fácil, ¿verdad? Dejarse vivir y mover por el pecado. No, la gracia, iglesia, la gracia, la persona de Cristo sobre nosotros es la solución a la mala conducta que luchamos día con día. Usted lucha con su conducta, usted se esfuerza. Usted se esfuerza por manifestar algo diferente, para agradar a su familia, para agradar a Dios, pero nunca podrá lograrlo en sus propias fuerzas. Será a través de la persona de Cristo, de su gracia impartida, de su gracia derramada, que será la solución a su mala conducta. Imagina, iglesia, imagínate esto, que tienes un montón de ropa sucia en tu sala. Y cada día ese montón se hace más grande. Yo creo que muchos, ¿verdad? A veces se nos amontona la ropa en casa. Y a medida que pasan los días, el olor, ¿verdad?, de los calcetines, usted ya sabe de todo eso, ese montón se hace más fuerte, el olor se hace insoportable. Mientras tu lavadora esté funcionando, no será un problema para ti. Seguirá habiendo esperanza. Diga conmigo, esperanza. Seguirá habiendo esperanza para tu ropa sucia. Tu ropa sucia se convertirá en un problema. Escuche esto: si destruyes o te deshaces de la lavadora, ahí sí tendrás un problema muy grave. Ciertamente, iglesia, la ropa sucia que se está amontonando se convertirá en un grave problema. ¿Qué vas a hacer con toda esa ropa sucia si no tienes una lavadora? Mira, la ropa sucia es la mala conducta. Es la mala conducta, y la lavadora es la gracia. Ahora, no me malentiendas, mi hermano, iglesia, familia, amigos, porque ciertamente no queremos que nuestra casa huela mal. Pero si tienes mala conducta, mientras haya gracia en tu vida, mientras haya gracia en la iglesia, mientras abraces esa gracia y le entiendas que esa gracia llegó para estar contigo, para dirigirte, para santificarte, para hacerte santo, para hacerte justo, para declararte justo y santo delante de Dios, la gracia te enseñará y te dará el poder para vencer tu mala conducta. ¿Lo crees? Sí, la gracia te enseñará y te dará el poder para vencer la mala conducta. Pero ¿qué pasa si no hay gracia alguna en tu vida, en la iglesia? Si la gracia está mezclada con la ley, ¿sabes qué sucede? La gracia es anulada. Sí, la gracia es anulada. Entonces, ¿qué esperanza hay para vencer tu mala conducta? Será una vida viciosa, ¿verdad? Una vida viciosa. ¿Qué esperanza habrá entonces para ti y para tu mala conducta? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 6. Y aquí vemos
a una iglesia vencedora. Apocalipsis. A veces nosotros nos vamos más por las 7 cabezas, por el anticristo, y estamos más enfocados. Eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Y dices, pero ahí es lo que habla Apocalipsis. No, el libro de Apocalipsis es el libro de revelación, que revela a una iglesia vencedora. A una iglesia que venció, una iglesia que se empapó, una iglesia que creció en la gracia, que creció en la vida impartida de Cristo en ellos, y que Él fue más que vencedor por medio de Cristo. Miren lo que dice Apocalipsis aquí. Dice, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, podemos ver aquí una proclamación de la iglesia que ha vencido en Cristo. Al vencer, tú no vences en tus fuerzas, has vencido en tu proceso. Sí, tal vez hubo un tiempo difícil en tu vida de aprendizaje, un tiempo de revelación, un tiempo de un nuevo entendimiento, pero en ese proceso, iglesia, nos lleva a declarar cuando estamos ya bien posicionados en Cristo. Y aquí dice la palabra, al que nos amó, dice la iglesia vencedora, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjate con qué posición, con qué autoridad lo dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Y me gusta esa cita bíblica de Hebreos capítulo 8 versículo 12. Yo siempre le digo a la iglesia, a cada participante de nuestra iglesia, que este versículo deberíamos de memorizarlo, deberíamos de adherirlo a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, dentro de nuestro entendimiento, que venga y nos rija, que nos posicione. Mire, Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es gracia, iglesia. Esto es la gracia de Dios manifestándose, estableciéndose. Dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Wow. Eso es la gracia de Dios, iglesia. Siguiente rasgo del problema con la mezcla. Número 3. Permitir la mezcla pervierte el evangelio de Cristo. Sí. Cuando tú y yo mezclamos el evangelio, no nos damos cuenta, pero estamos pervirtiendo el evangelio de Cristo. Así como la gracia es la solución para la mala conducta, el permitir la mezcla de la ley y la gracia pervierte el evangelio de Cristo. Es anulado y el creyente es alejado de la verdad. Mire, Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 7. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir el evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo, iglesia, les había predicado el evangelio de la gracia a los gálatas. Pero después de que él se fue de Galacia, llegaron algunos judaizantes y les dijeron: mentiras. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que ahora estén viviendo por la gracia, verdad? Sí, les decían: es bueno que ustedes sean salvos por la gracia, pero no es suficiente que tengan a Jesús. También deben conocer y guardar la ley de Moisés para ser agradables a Dios. Ellos les estaban diciendo, iglesia: la gracia es buena, pero hay que equilibrarla con la ley. Hay que equilibrarla. De hecho, iglesia, hoy en día muchos de nosotros, siendo participantes de un nuevo y mejor pacto, inconscientemente estamos mezclados, equilibrando dentro del evangelio con el antiguo pacto. De hecho, voy a poner un ejemplo. Yo por muchos años fui
dirigente, pastor de música, de alabanza, de oración, entiendo el contenido. Y yo recuerdo que entre más metíamos cantos judíos con tonos menores, la gente danzaba y bueno, y más vestíamos, ¿verdad? A las participantes con vestuarios, ropajes del antiguo pacto, y el lenguaje lo tratábamos de cambiar, hablábamos como los judíos, Yeshua, Hamashia, y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que son bíblicas del antiguo pacto, que hablaban, eran tipo y figura y sombra de lo que ahora estamos experimentando, esa vida dentro de nosotros. Pero hoy en día todavía hacemos eso dentro de la iglesia de un nuevo pacto. Y no que esté mal, no es que Dios te va a castigar, no. Pero la mezcla viene a anular la gracia. Viene a retener esa vida de victoria. Tú puedes decir, ¿cómo Dios me puede robar? No, Dios no te roba nada. Nosotros nos robamos, ¿verdad? Las bendiciones, nos robamos realmente las realidades que Él ya hizo por nosotros, son tus realidades. Pero la mezcla de ley y gracia, la mezcla del antiguo pacto y el nuevo pacto, la mezcla de enfocarnos a vivir en los tipos, figura y sombra del antiguo pacto, en vez de vivir la realidad de lo que somos en Cristo, en el nuevo pacto, viene a anular los pactos. Así de sencillo, mi hermano. Así de sencillos. Dice Pablo, estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, iglesia, usted le habla a un recién convertido, recibe a Cristo en su corazón, esa nueva persona, llega a la iglesia, a la reunión, recibe a Cristo como Salvador. Le decimos, Él ha sido salvo por gracia, por fe, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Como hay mezcla, pero ahora en adelante tú vas a tener que hacer esto, vas a tener que leer mucho, vas a tener que estudiar mucho. Y son verdades, pero a medias, ¿verdad? Ya no vas a decir mentiras, ya no te vas a vestir así, ya no vas a hablar así, tu comportamiento será diferente. Tienes que hacerlo, y si no lo haces, pues Dios te puede castigar. Bueno, vivimos teniendo una perspectiva errónea, ¿verdad? Primero, Dios nos salva por gracia, favor inmerecido. De repente nosotros, la iglesia, le decimos, pero ahora que eres hijo de Dios, vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto y otro para que Dios te ame más. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Ese es el efecto, ese es el problema de un evangelio mezclado. Y la gracia es buena, dice mucha gente, pero hay que equilibrarla con la ley. Hay que equilibrarla con la ley. ¿Para qué están los 12, los mandamientos, los 10 mandamientos? Mire, vamos al siguiente rasgo, el siguiente efecto del problema con la mezcla. Número 4, no se puede equilibrar la gracia con la ley. Lo venimos diciendo ahorita. No se puede equilibrar la gracia con la ley. No se puede creer en la gracia y a la misma vez tratar de guardar la ley para ser justificado. Sí. Es triste y lamentable que los creyentes de este tiempo, de este siglo, no crean que es un grave problema tener mezcla. Es un grave problema tener un evangelio mezclado. Nuestra respuesta a la mezcla de la ley y la gracia debería estar en acorde, mi hermano, con la actitud de Pablo cuando se horrorizó. Cuando dice, se maravilló con los Gálatas cuando estaban mezclando la ley y la gracia. En nuestra actualidad no encontrarás, iglesia, ley pura en las iglesias cristianas. Lo que encontrarás será una mezcla de la ley y gracia, escuchando enseñanzas que combinan el viejo pacto y el nuevo pacto. Enseñan y nos dicen, sí, usted es salvo por la gracia, pero no te conformes con eso. Tienes que comenzar a vivir una vida santa. Como si la gracia nos llevara a vivir una vida de pecado. Tienes que comenzar a vivir una vida santa. Tienes que guardar los mandamientos para mantener tu santidad. Tienes que esforzarte, tienes que pagar un precio por ella. Tienes que cuidar tu salvación que Dios te dio, porque se te puede ir de las manos. Bueno, y el creyente es salvo por gracia y de repente ahora se te dio ese regalo. Ahora cuídalo. Se lo vas a perder en cualquier tropiezo, en el primer mal comportamiento. Dios te lo va a quitar. Eso no es gracia. Eso no es gracia, iglesia.
Aún dice la palabra de Dios que bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cuando empiezas a entender la gracia de Dios, Dios dice, bástate mi gracia, reposa en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Iglesia, cuando nos dicen tienes que cuidar tu salvación que Dios te dio porque la puedes perder en tus manos, esto se llama mezcla. Sí. Tal vez la primera vez que lo escuchas, tal vez no está siendo muy agradable a tu oído en esta mañana, pero esto se llama mezcla, donde tienes un poco de gracia y un poco de la ley. La iglesia de nuestro tiempo le llama a esto equilibrar la ley y la gracia. Hay que tener un equilibrio, mi hermano, ¿verdad? Lo que el hombre le llama equilibrio, Dios lo llama mezcla. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Así dice la escritura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Va a aparecer aquí una frase: tu justificación es totalmente una obra completa. Sí, iglesia, tú has sido justificado por fe en Cristo Jesús. Sí, tu justificación es totalmente una obra completa de la gracia redentora de Cristo. Y no por tus obras de justicia, no es por tus propias obras de justicia. Está hermoso esta parte, esta porción. Tu justificación es totalmente una obra completa de la gracia redentora de Cristo. Y no es por obras para que nadie se gloríe. El hombre anula la gracia, mi hermano, y cuando añade un poco de mezcla de sus propios esfuerzos para ser justificado, esto es grave, iglesia. Dios aborrece la mezcla, sí. Le diré que la mayoría de los cristianos no tienen problema alguno en estar de acuerdo que han sido salvos por gracia. Yo sé que tú no tienes ningún conflicto, ningún problema en comprender que tú y yo hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Pero aún así siguen sujetándose a sí mismos a la ley. Dependen de las obras de la ley y de su obediencia a la ley para ganarse o para merecer las bendiciones de Dios. A tal grado, iglesia, que cuando las cosas van bien, aumenta su estimación. Esperan ser bendecidos, pero cuando fracasan, cuando viene el tiempo difícil, cuando viene la debilidad a tu vida, acumulan culpabilidad, condenación y esperan con certeza ser castigados por Dios. O bien, si les pasó algo, un conflicto, un problema, un accidente o algo, una enfermedad, atribuyen que Dios los está castigando. Dígame si no es verdad, iglesia. Entramos en condenación. Es que yo hice esto, desobedecí, tuve un problema y me enojé. Bueno, hacemos tantas cosas en el diario vivir, en el proceso de un creyente. Pero acuérdate, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que estamos en la gracia, para los que estamos siendo formados, dirigidos bajo el fundamento del evangelio completo de la gracia. Gracia es el favor de Dios no merecido y que no puede ganarse. En el momento que intentas merecerte los favores gratuitos de Dios, su gracia queda anulada. Léalo conmigo, ahí donde está usted en su casa. Dice, gracia es el favor de Dios. Dígalo conmigo, gracia es el favor de Dios, no merecido. Y que no puede ganarse, o sea, no lo podemos ganar. No podemos hacer nada por ganarlo o por limitarlo o por aumentarle. La gracia es suficiente para ti. No podemos ganar la iglesia. En el momento que intentas merecerte los favores gratuitos de Dios, su gracia queda anulada. Sí, iglesia. En el nuevo pacto, Dios no quiere que seamos bendecidos para obedecer la ley, sí. En el nuevo pacto en el cual tú y yo somos, Dios no quiere que seamos bendecidos para obedecer la ley y maldecidos cuando fallamos. No, ¿acaso no te suena este sistema terriblemente parecido al antiguo pacto? Sí. En el nuevo pacto, Dios quiere que tú y yo seamos
grandemente bendecidos a causa de su Hijo y de la obra redentora y completa que Él hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y no tiene nada que ver con nuestro rendimiento o con nuestra capacidad de guardar la ley. Eso lo hacían los legalistas del antiguo pacto, los fariseos de ese tiempo. Aunque hoy en día también se han levantado los fariseos modernos, quiero decirles. Pero esto que te estoy hablando no tiene nada que ver con el rendimiento, con lo que tú puedas hacer, con lo que tú puedas añadir a lo que Dios ya hizo por ti. Quienes intentan ser justificados por guardar la ley siguen teniendo una mentalidad de antiguo pacto, del viejo pacto. Aunque profesen que están en el nuevo pacto, aunque cantemos, aunque prediquemos que estamos en el nuevo pacto, cuando hay mezcla entre el viejo y el nuevo pacto, pierdes ambos pactos, pierdes los efectos de ambos pactos y los beneficios de ambos pactos quedan anulados, iglesia. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cuál es la base bíblica para esto? Vámonos a Marcos capítulo 2 versículo 22. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús, iglesia, claramente marcó cuando compartió sobre el vino nuevo y los odres viejos. Y no se estaba refiriendo, iglesia, a nuestros comportamientos, al pecado, porque el nuevo pacto ya había tratado con el pecado. Se estaba refiriendo a la mezcla de dos pactos. A la mezcla de dos pactos. Mira, iglesia, intentar equilibrar la gracia con la ley te roba el poder de reinar en vida mediante la abundancia de su gracia. Sí, iglesia, cuando tú intentas equilibrar la gracia con la ley, eso va a venir y te va a robar el poder de reinar en vida. El poder de gobernar en vida como hijo de Dios, como una iglesia vencedora, mediante la abundancia de la gracia de Dios. Sí. Vámonos al último punto. El rasgo del problema con la mezcla o el efecto del problema cuando mezclamos. El evangelio número 5 es ser frío o caliente, no tibio. Sí. Ser frío o caliente, no tibio. En el momento en que el creyente intenta equilibrar la gracia con la ley, neutraliza ambas y le roba a cada pacto su efecto pleno de su vida. Se vuelve tibio, lo dice la palabra, a causa de la mezcla. Y Dios aborrece, iglesia, la mezcla porque te roba el poder de reinar mediante el entendimiento de la abundancia de su gracia. No puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque perderás los dos, iglesia. Perderás los dos. Y Dios le habla a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 16 le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Rápidamente nosotros enfocamos esto a los pecados del hombre, ¿verdad? A los pecados de un creyente, de un hijo de Dios. El Señor se está refiriendo a la tibieza. ¿Qué es la tibieza? Es el resultado de la mezcla. Te vuelves tibio a causa de la mezcla. Sí, escucha esto: nos volvemos tibios a causa de la mezcla. Siempre se ha predicado sobre este versículo como si se tratara de nuestros actos, de nuestra conducta, de nuestros pecados. O eres santo por la justicia de Dios, o eres santo por tu propia justicia. Te hago esa pregunta: ¿eres santo por la justicia de Dios o eres santo por tu propia justicia? Porque mezclado, el hombre es tibio. Cuando mezclamos, el hombre es tibio, y esto es aborrecido por Dios. De hecho, iglesia,
Hay una porción, dice, de una fuente no pueden correr dos aguas, o corre agua dulce o corre agua amarga, ¿verdad? O nos movemos y fluimos en la gracia, o nos movemos y fluimos en la ley. Bien lo dice, mientras no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y iglesia, no se refiere a la mala conducta, sino a la mala doctrina. A la mala doctrina como resultado de la mezcla del evangelio de las buenas nuevas de gracia. Si el creyente de nuestro tiempo no está a favor de la gracia, entonces necesita asegurarse de ser totalmente frío, estando completamente bajo la ley y no mezclando ley y gracia. Cuando te sitúas por completo, iglesia, bajo la ley, descubrirás que la ley será tu tutor, será tu ayo, como dice la Biblia, para llevarte al límite de ti mismo. Y cuando finalmente reconozcas que no puedes salvarte a ti mismo, acudirás al Salvador y su gracia, que es su vida, llenará tu corazón. Y es por esa vida que ahora estás bajo su gracia. Si es por esa vida, por la vida de Jesús, por la vida de Cristo en ti, que ahora tú y yo estamos bajo su gracia. Lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 25, y dice de esta manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, los fariseos rebajaron la ley hasta un nivel donde ellos podían cumplirla. Realmente pensaban que sus obras, su lectura en voz alta de las Escrituras frente a todo mundo, que todos miraran, podían ser justificados, podían ser justificables. Pero cuando Jesús salió a escena, sus palabras fueron muy duras para los fariseos. Sí, fueron muy duras para los fariseos. Jesús les llamó generación de víboras. ¿A quién le llama? A los que mezclan, a los que mezclamos, a los fariseos. Les llamó generación de víboras. Estas palabras, iglesia, escúcheme esto, estuvieron reservadas únicamente para esos legalistas. Hoy en nuestro tiempo, o vamos a ser una iglesia de gracia, una iglesia que imparte la vida de Jesús, que imparte el amor incondicional de Jesús. Porque déjame decirte, iglesia, déjame decirte que en nuestras congregaciones, en los lugares donde Dios nos ha puesto a trabajar, dentro de nuestras asignaciones, siempre llegarán gente pecadora. Siempre tendremos cristianos a medias tintas. ¿O qué vamos a hacer? ¿Los vamos a condenar? ¿O vamos a ser pacientes con ellos y conducirlos a la cruz? Conducirlos a que tienen que morir en Cristo, a que se miren con Cristo juntamente crucificados y puedan decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, iglesia. ¿Cuál va a ser nuestro ministerio? ¿Legalista o un ministerio de gracia? Déjame decirte que cuando tenemos esta confusión, esta mezcla, esto viene a anular el efecto de la gracia de Dios. No que no tenga poder, sino que nosotros no le estamos permitiendo operar en toda su plenitud, porque la gracia es la persona, es la vida impartida de Cristo en nosotros. Mira, iglesia, cuando pensamos que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, creemos que le podemos ayudar a Dios, como que a Dios le hizo un poquito, ¿verdad? Un poquito más de fuerza, como que su sacrificio no fue suficiente, entonces déjame a mí pagar el precio. Ahí estamos, ¿verdad? Pagando el precio. ¿Sabe qué hacemos? Ahí en cierta forma inmovilizamos las manos de Dios. Pero cuando sabes que tú no puedes, cuando tú no puedes hacer nada, cuando te abandonas en el sacrificio y en el consumado de la cruz, entonces cuando Él puede, tú lo recibes. Le estás dando a entender: tú lo has hecho todo, creo en la obra completa, en lo que tú has hecho a mi favor, entonces ahora puedo recibir
esa vida. Iglesia, espero que usted pueda comprender este mensaje. Tal vez la semana que entra le vamos a dar continuidad para ir desglosándolo un poco, pero cuidado, mucho ojo. Así como los Gálatas fueron seducidos por los judaizantes, y habiendo empezado en la gracia, habiendo empezado en el Espíritu, estaban acabando en la carne, Pablo les dijo: oh Gálatas insensatos, no vayamos a terminar igual. Iglesia, tú empezaste en el Espíritu, y la labor de la obra de la gracia es que tú vivas y crezcas y seas dirigido y conducido en el Espíritu para vivir la vida del Dios que te habita, que es Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Que esta palabra sea de bendición, iglesia. Mi deseo es que despojemos y diluyamos y vamos haciendo a un lado esa mezcla y nos enfoquemos que tal vez que también nuestro lenguaje, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestras acciones, nuestra conducta, todo irá en acorde a lo que Dios dice que somos. Somos santos, somos justos, hemos sido justificados por Cristo, hemos sido perdonados. Entonces, bajo esa línea, la iglesia vencedora crecerá en el proceso. Y yo sé, iglesia, que estamos en un proceso. Yo sé que estamos en un proceso de crecer en Cristo. No es suficiente tener mucho conocimiento. Si es necesario tener el entendimiento de que es necesario vivir en su gracia, bajo el propósito eterno de Dios. Acuérdese, de una fuente no pueden correr dos aguas. O corre agua dulce o corre agua amarga. O somos fríos o somos calientes. Ahorita le explicaba, esto se refiere a la mezcla de los dos pactos, a la mezcla de la ley y la gracia. Espero que esta palabra quede sembrada en tu corazón y puedas realmente dar un paso más hacia el propósito eterno de Dios, que te quiere llevar de gloria en gloria, para que puedas experimentar victoria sobre victoria y de esa manera puedas expresar la vida de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites, Señor, sentarnos ahí en casita, escuchar una palabra de edificación para poder crecer, para poder madurar. La recibimos en nuestro interior. Permite, Dios, que el Espíritu que habita en nosotros se vaya revelando y vaya refrescando cada semilla que recibimos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Oramos en esta mañana por la situación que estamos viviendo en el mundo entero. Padre, la respuesta se encuentra en la iglesia. La respuesta se encuentra en aquellos que somos portadores del reino de los cielos para establecerlo en medio de cualquier tipo de situación. Oramos, Señor Jesucristo. Oramos y estamos confiando, Dios, que tú te estás glorificando y manifestando en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, nos estamos viendo la semana que entra. Conéctese y vamos a seguir en el mismo proceso de seguir creciendo en la vida de Cristo. Que tengas un buen fin de semana, buen inicio de semana y que lo disfrutes al máximo. Dios te guarde y te continúe bendiciendo. Hasta luego. Chao. ¿Cómo dar mi diezmo y ofrenda? Vete a tu página web y escribe cimavidanueva.com. Aquí, hazle clic al link que dice Dar en línea. Te llevaré a la página de PayPal y aquí podrás poner la cantidad que quieres donar. Puedes donar por medio de cuenta de PayPal o por tarjeta de crédito o débito. Si donarás por tarjeta de débito o crédito, aquí puedes agregar tu información personal. Al final, hazle clic a Donar ahora.